Bueno, no sé si van a disfrutar tanto de este mensaje, ¿verdad? Pero en el espíritu, por lo menos yo creo que debería de ser así. Porque por más que uno tenga que tener la convicción, repito, debemos de tener la convicción de que somos salvos si en verdad nuestra fe es genuina en Jesús. Cuando una persona no está fundamentada su esperanza de vida eterna en Cristo como el fundamento de esa expectativa de eternidad, la persona te responde de esta manera: y no le hago con mal a nadie, yo soy una buena persona y yo no le robo a nadie y hago yo obra de caridad, yo le ayudo a mi prójimo y todas esas cosas que van girando en torno a uno mismo y esa no es la fe cristiana, eso no es lo que la Biblia enseña. Esa persona, aunque pueda ser muy sincera en sus deseos de salvación y en su intención de ser salva, esa persona está engañada y no ha escapado aún de la condenación. Mateo capítulo 7, justo una de las niñas estaba hablando de esa porción de la Biblia. Dice muy claramente que van a haber personas que se van a presentar en sus labores y ni siquiera son labores así, vamos a decir, de caridad. Son labores que vamos a poder ver como que engloban o se desarrollan en un ambiente como este. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. No dicen el nombre de un falso Dios, en tu nombre a Jesucristo, al Eterno. Hicimos prodigios y maravillas en tu nombre. ¿Cuál es el problema? Ellos se presentan en lo que ellos hicieron. Entonces el Señor les dice: nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero vos no podés ahí decir cuál es la obra mal de expulsar demonios, de profetizar, o sea, hablar la Biblia. ¿Cuál es la obra mala ahí? La obra mala es enseñar, pretender que uno se puede presentar delante del Dios Santo en sus obras. Nosotros somos salvos por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero si en verdad, por la fe en lo que Él consumó ahí en la cruz, nosotros fuimos salpicados con su sangre, fuimos comprados con su justicia, si en verdad eso aconteció, tiene que sucederse una transformación. Una transformación que muchas veces no se da en la vida de personas que están en el entorno de la iglesia y terminan saliendo del entorno de la iglesia cristiana. Quiero que arranquemos con este pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. De hecho, el título hubiese sido La condenación. Esta es la condenación, dice Juan 3:19. Argeles, hermano, sométanse al Señor, por favor. No estamos bajo la ira, estamos bajo la gracia. Pero si la Biblia habla de que va a haber condenación, deberíamos de estar alertas, como dice el apóstol Pedro. Y esta es la condenación, Juan 3:19. Que la luz, ¿quién es la luz, hermanos amados? Jesucristo. Él es la luz que vino al mundo, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. La luz vino al mundo y hubo una respuesta condenatoria. Los seres humanos, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hermanos, mientras yo leía el capítulo 13 de Mateo con la congregación, les pido que vayan por favor a Mateo capítulo 13. Vamos a mirar algunos pasajes de este momento de enseñanza del Señor, donde podemos ver aquí cuando arranca Mateo. Bueno, comienza con la parábola del sembrador, ¿verdad? El Señor estaba enseñando a través de estos ejemplos, las parábolas. Y vemos ahí en el versículo 15, dice: porque el corazón del pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos. Y es muy triste porque hay personas que están siendo expuestas a la palabra del Señor y parece como que no entra, ¿verdad? Escucha, de alguna manera hasta parece que comprende, pero en su entendimiento espiritual siguen teniendo una vida disoluta. Siguen, como esa porción de Juan 3:19, siguen en obras malas.
Y ningún buen árbol, dice la Biblia, hermanos amados, ningún buen árbol fruto malo puede dar. No es su naturaleza. Como tampoco ningún mal árbol puede dar buen fruto. Tampoco es su naturaleza. Entonces, el Señor continúa diciendo, ustedes son bienaventurados en el versículo 16. Están en Mateo 13, porque dice, vuestros ojos, ustedes, dice, pueden ver y con sus oídos pueden oír. Decirle al que está a tu lado, pero así en serio decirle, sos un privilegiado de estar aquí, decirle, de escuchar la palabra. Y encima con este pastor tan churro, decirle. Es así, porque tengo que así, porque ya se me levantó ya una persona, ya me da miedo que se vayan retirando la gente. Vamos a venir el próximo miércoles, nos vamos a hablar del matrimonio. Hermano, entre paréntesis, no va a ser una clase, cuando hablamos de la comunicación y de la intimidad conyugal, no va a ser una clase de sexología, ¿verdad? Obvio, hermano, ¿verdad? Eso se construye. La pareja tiene que construir. Y vamos a poner los fundamentos para que ustedes lo construyan sanamente. Así como se construye también una vida genuina con el Señor. Vos no podés construir una vida espiritual de fe genuina si tus obras, tu día a día son obras malas. Es como querer que un matrimonio funcione y uno de los cónyuges le es infiel constantemente. A no ser si ya hay un desorden ahí mental, no sé, hermanos, una corrupción del alma. Porque hoy ya hay de todo, ¿verdad? Donde vemos personas que meten a una tercera persona y a una cuarta y se hace canción y le llaman amor a eso. A un adulterio, a una orgía le llaman amor. Están caminando al infierno. Pero cuando te pedí que le digas a esta persona que tenés a tu lado que es bienaventurado porque pueden oír lo que están oyendo, no es por mí, ni por lo churro que soy, ¿verdad? Es porque acá dice las Sagradas Escrituras, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver las cosas que veis y no las vieron, y oír las cosas que oí y no las oyeron. Hoy ustedes son un remanente muy privilegiado de entender de que Dios no juega con el pecado, de que Él va a juzgar. Y comienza a describir las luchas que se dan contra el mensaje, ¿verdad? Explica la parábola del sembrador, está el malo que arrebata en el versículo 19, está también las aflicciones y las persecuciones que se dan por querer caminar con Cristo y para Cristo, ¿verdad? Ahí en el versículo 21, en el versículo 22 podemos ver también que está otro factor que se opone a que nosotros podamos tener una vida genuina para Dios, el afán. Qué mucha ansiedad hay, hermanos. El engaño de la riqueza. ¿Cómo estamos afanados como si fuese que no tenemos Dios? No podemos disfrutar. No nos es lícito vivir de esa manera. Al punto que vivimos poniendo fotos de mentiras en nuestras redes sociales. Porque el afán, cuando vos entras en el afán, sin capacidad de poder agarrar contentamiento en tu historia de vida, cuando entras en ese afán, sos una persona que está con muchas máscaras. Y en medio de ese afán intenta la persona aparentar algo que verdaderamente no está viviendo. Nosotros tenemos que ser personas auténticas. Y cuando comencemos a mirar aquí en esto que voy a seguir rescatando de Mateo capítulo 13, yo estuve delante de un tribunal. Y para mi vergüenza lo digo, yo le miré a la cara al juez y yo le comencé a contar una historia, a decirle que yo estuve en otro lado, que yo no fui el que cometió aquel delito. Mirándole a la cara, mirándole a los ojos. Pasó el tiempo, el Señor había llegado a mi vida, yo, para la gloria de mi amado Jesús, ya estaba limpio de las drogas, además ya trabajaba dentro de la penitenciaría, tenía una vida ordenada y entré en un conflicto porque veía otros, parecían huéspedes, inquilinos ahí, discúlpenme, ¿verdad? Pero entraban y salían, parecía que venían un ratito a visitarnos nomás y después volver, ¿verdad? Así era. Y entré así en mi conflicto, en mi alma, y le dije al Señor, Señor, ¿por qué no puedo salir ya?
Vos sos el que gestaste este cambio en mí. Mi nena ya está por cumplir 3 años. Mi hija Gabriela, que hoy tiene 24. Y esta gente entra y sale. Entré en un momento de necedad, pero aún así el Señor habla a sus hijos y sentí en mi corazón que el Espíritu Santo traía la respuesta que necesitaba. Yo sentía acá, no es que yo escuché una voz audible y me dijo, ¿querés salir con una mentira? ¿Por qué con una mentira? Si yo pensé, y boom, ahí me acordé. Que yo mirándole a los ojos al juez le dije que yo no había sido el que cometió aquel hecho. Entonces ahí entendí lo que estaba retrasando. Retiré la apelación de la primera instancia, donde obviamente salí culpable. ¿Por qué? Porque estaban todas las evidencias. ¿Vos creés que vas a poder ocultar alguna evidencia a los ojos de aquel que no solamente puede ver el corazón, sino las intenciones que se maquinan en nuestros corazones? Te humilla, hermano. Te humilla. Si en verdad tenés un corazón predispuesto para oír el mensaje de hoy, vas a salir muy bendecido hoy de aquí. Y todo lo que vos podés llegar a desarrollar después en tu vida diaria va a ser verdaderamente algo que va a permanecer para una alabanza. Sí, así dice la palabra. Vamos a recibir premiación. Nuestra fe tiene que quedar como un oro refinado, algo que sea digno de recordar, como dice Efesios 4:8, algo digno de alabanza. Se tiene que corregir nuestro corazón. Y para resumir la historia, terminé saliendo a los 1 mes. El psiquiatra, cuando vio así el estudio, y en serio, hermano, que hay gente que de repente estudia. Yo le dibujé a Jesús un arbolito ahí lleno de fruta, y después así, no sé, ¿verdad? Y ¿qué vos ves acá, verdad? Y todo eso, ¿verdad? Esos test psicológicos que te hacen antes de darte una libertad condicional. Y el psiquiatra cuando veía, vos estás adentro. O sea, vos vivís ahí adentro. No podía creer, es lo que tuvo que averiguar si es que no se pagó algo para que mi estudio salga así. Pero más allá de todo eso que yo supuse, yo verdaderamente pude comprender que no importa el lugar donde uno está, importa el momento que estás viviendo con Dios. Eso es lo que importa. Más allá del lugar que te toca ocupar. A mí me tocaba ocupar un lugar de justo castigo. Cuidado con que nos creamos demasiado buenos para estar en este Paraguay con estos gobernantes. No estoy defendiendo ninguna ideología política, nada. Con estos gobernantes que no nos merecemos. Hermano, nos merecemos todo lo que somos y vivimos. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha, dice la palabra de Dios. Y deja de mirar en el macro, mira a tu familia, a tu casa. ¿Tus hijos confían en el Señor? Si ellos confían en el Señor, genuinamente, tienen que comprender que también hay un lugar de condenación. El Señor lo enseñó. Volvemos a pasar nuestros ojos acá. Atiendan lo que dice, el trigo y la cizaña, versículo 24. El Señor dice, dejad crecer todos juntos. Es lo que pasa con la humanidad. Los justos, los que fueron comprados con la sangre de Jesús, y los injustos, los que rechazaron el sacrificio de la cruz. Estamos creciendo juntos, dejad que crezcan juntos. ¿Qué va a pasar? El uno con el otro hasta el día de la siega. Decían un poco conmigo, juicio. Todo va a terminar. Va a venir una siega definitiva. El día de la siega se refiere al día del juicio. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Juicio. Pero recoged el trigo en mi granero. La gracia. El cielo. El Señor explica la parábola de la cizaña. La gente mala, los hijos del mal, literalmente, así dice, hijos del malo, dice el versículo 38, son los que están representados ahí en la cizaña. Miren, la cizaña y el trigo tienen algo muy particular. Tienen como espigas también.
solamente que la espiga de la cizaña no tiene granos. Entonces, cuando el trigo genera ya el grano, la espiga del trigo se inclina por su peso. La gente viene a la iglesia, escucha un mensaje de esperanza, de salvación, de prosperidad en cada arista de su vida, pero no tienen paz. No es bíblico. Este mensaje no te tiene que robar la paz, ni mucho menos. Te tiene que hacer un mensajero, un empleado de la paz, un enviado de la paz, con tu vida, con tu conducta. Porque la cizaña va a ser quemada. No lo estoy diciendo yo, el Señor Jesús lo estaba expresando. Van a ser quemados en fuego, dice el Señor Jesús, los hijos del mal, en el versículo 40. El horno del fuego, dice en el versículo 42, donde serán echados. Será el lloro y el crujir de dientes. Está comenzando a dar descripciones de lo que va a ser el infierno. Lloro y crujir de dientes. Fíjense cómo vuelve a dar otro juicio en la parábola con el ejemplo de la red, donde dice que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. El mar representa las naciones y recoge ahí del mar toda clase de peces. ¿Qué pasa en el día del juicio? Se seleccionan los peces. Los peces malos son echados fuera. Así será, versículo 49, dice, así será el fin del siglo. Esto es palabra de Dios. ¿Cómo yo, como servidor del Evangelio, voy a rehusar de comunicarles todo el consejo bíblico? Esto es palabra de Dios. Mensaje salido de la boca misma de nuestro Salvador Jesucristo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, el infierno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, este mensaje no es lo mismo que una película de terror. En la película de terror, estas tramas están diseñadas para que los que participan de ellas sean infundidos en un temor hacia las tinieblas. Nosotros no tenemos por qué temerle a las tinieblas. Nosotros resistimos a las tinieblas. Nosotros somos la luz del mundo. Y entre paréntesis, si le querés perjudicar la psiquis, hasta las emociones, y te puedo decir, sin temor a equivocarme, espiritualmente a tus hijos, a tus pequeños, permitirle que vean películas de terror. Estoy siendo sarcástico, ¿verdad? No lo hagas, estoy queriendo decir. Por amor a Cristo, no los perjudiques así. Esto no tiene nada que ver con eso, donde supuestamente Satanás gobierna y su poder está por encima aún de hombres de Dios que invocan o el nombre de Dios, ¿verdad? Entre comillas digo hombre de Dios e invocar el nombre de Dios porque ese es un nombre sobre todo nombre y cuando se pronuncia el nombre del Señor aún los demonios deben de salir huyendo. Es así, es real. Esto no tiene nada que ver en el sentido de que te vayas acá y comiences a tener pesadillas. Esta prédica te tiene que hacer memoria de que el Señor enseñó una y otra vez de la venida de un juicio. Y que a pesar de esta advertencia que nuestro Salvador Jesucristo nos encomendó, la gente no va a dejar el pecado. Es duro. Sí, tenemos también que estar preparados. ¿Saben por qué tenemos que estar preparados? Porque ni vos ni yo no sabemos quiénes son los que van a recibir el mensaje. Cuando yo entraba en la penitenciaría, es otro evento espiritual. No quiero sonar meramente místico, pero les comunico para tal vez también incentivarlos a buscar tener también experiencias espirituales que no se salgan de la Biblia. Pero cuando los perversos hacen lo malo, ¿qué inspiran? ¿Bendición o maldición? Maldición. Entonces cuando yo entraba así en el vehículo de la policía, yo sentía así la maldición. Yo sentía así sobre mi vida, te vas a fundir acá. Y
muchas cosas así, era muy denso. Y yo en mi corazón hasta lo acepté. Dije, yo acá me voy a fundir. Yo acá voy a salir siendo un peor delincuente. Si antes estaba en este nivel, ahora me voy ya todito a este mundo de oscuridad. Pero Dios tenía otros planes para mí. Y leyendo yo la Biblia en la cárcel, mi corazón es tocado de una manera que yo decía, Señor, sí o sí la gente cuando entienda esto se va a salvar, porque era lo que me pasó, comprendí. Literalmente, hermano, es como que yo estaba así, ¿verdad? Y la palabra me puso así de esta manera. ¡Wow! Dije, así son las cosas. Me conquistó el corazón, el intelecto, consecuentemente mis emociones, mis decisiones. Cambié, absolutamente cambié. Fue un nuevo nacimiento. Y yo decía, Señor, solamente tienen que saberlo y van a cambiar. Pero uno tiene que continuar en todo el consejo bíblico. No tomar solamente porciones de la Biblia para no tener caricaturas de Dios. ¿Vieron así esas caricaturas donde de repente yo suelo ver así que el pastor Emilio le encanta dibujar y le suele dibujar al pastor Fede? El pastor Fede le dibuja así con la nariz grande, ¿verdad? A mí me dibuja con la cabeza grande y encima ahora tiene más recursos porque ya me estoy quedando peladito, ¿verdad? Y así. Le parece así al pastor Fede, pero no somos realmente así. La gente tiene caricaturas de Dios, agarra una porción nomás de Dios, de que Dios es bueno. Yo escuché literalmente en una radio muy importante, AM, escuché que un obispo de la Iglesia Católica, y lo tengo que decir, ¿verdad? No estoy enviando a nadie al infierno, yo no soy Dios, pero dijo, porque le preguntó, ¿y Dios pico va a enviar a alguien al infierno? Le digo, no, Dios es bueno, nadie no se vaya al infierno. Y así comenzó a decirle que la gente no vaya al infierno, porque Dios es muy bueno. Imagínense si así son los jueces, si a mí no me metían preso y yo seguía en ese estilo de vida. Y el próximo pudo haber sido tu hijo. Ay, ya dejas de mirarme de la misma forma, ¿verdad? La Biblia dice que no va a ser de todos la fe. Vayan por favor al libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos, ya la ira de Dios, el castigo de Dios, estaba tocando a la humanidad. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas de la ira de Dios, ni aún así se arrepintieron. De las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Vayan hasta el capítulo 16, por favor. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Atiendan versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y se arrepintieron. No, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron
para darle gloria. Cuando yo comento mi historia sin Cristo, yo no te estoy invitando a que vos te vayas allí, joven. Ahí hay desgracia, desventura, amargura, enfermedad, muerte. Yo lo hago para darle gloria a Dios. De que personas que se equivocaron tan profundamente pueden ser liberadas del justo juicio de Dios. Me refiero del horno de fuego, donde su fuego no se apaga, donde es el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesús habló del infierno más veces que cualquier otra persona en las Sagradas Escrituras. Advirtió que el infierno es el destino final para aquellos que rechazan el Evangelio. Hermanos, cuando la gente rechaza el mensaje, no te está rechazando a vos. No te vayas a ir con temor que se te rechace a vos. Porque si no te vas a enojar como Juan y Jacobo y vas a querer tu venganza. ¿Conocen el pasaje al cual estoy haciendo referencia? Pidió que caiga fuego sobre esa comunidad. El Señor le dice, ustedes tienen que entender de qué espíritu son. No te rechazan a vos, rechazan al Espíritu Santo que inspiró este mensaje. Rechazan a Cristo, al Verbo hecho hombre. Él es la Escritura. Él es la luz que vino al mundo. Rechazan a Jesús y tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, con temor de Dios. No para querer traer adeptos a nuestra congregación, para llevar personas de las tinieblas a la luz de Cristo, si en verdad la luz del Señor te alcanzó a vos primero. El infierno, hermanos, en la Biblia no es una metáfora, es un lugar real. Así como anhelamos los de la fe estar un día reunidos en esos lugares que Jesús dijo, voy y preparo moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Él mismo que dijo preparar moradas para los escogidos, dijo que hay un infierno. Esto no es una metáfora, es un lugar real y debemos comprenderlo a partir de lo que la Biblia enseña en relación al infierno. Jesús, para hacer referencia al infierno, ha utilizado términos como Gehenna, haciendo referencia a un valle que quedaba fuera de Jerusalén asociado con la quema de desechos, literalmente un lugar donde se quema la basura. El infierno será un lugar de sufrimiento eterno. Nosotros no compartimos, por ejemplo, la doctrina de los adventistas que creen en la doctrina de la aniquilación. En verdad, hermanos, en verdad, que si vos me preguntás, me gustaría creer en esa doctrina, porque es la mejor noticia para el impío. Opay. Como dijo Pablo, si no va a haber resurrección, comamos y bebamos, total mañana morimos. Pero va a haber un juicio. Y el rescate es un rescate de salvación eterna. El rechazarlo, sus consecuencias también lo son. Es palabra de Dios, hermanos. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Acabé de leer Mateo 25, 41, leo Marcos 9, 48, donde dice, donde el gusano de ellos, de la gente que están en esa condenación, ese gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca el Evangelio buscó minimizar el destino final del impío. Nunca el Evangelio buscó acomodar la palabra pecado. No se puede separar. Porque si el Espíritu Santo verdaderamente toca tu corazón impío cuando sos llamado a la salvación, lo primero que se tiene que suceder en tu alma es una convicción profunda de pecado. ¿Cómo dejamos de predicar entonces después el pecado? Cuando, entre comillas, supuestamente comenzamos a ser hermanos más maduros.
Es imposible separar este llamado, esta advertencia, que Jesús lo hizo una y otra vez. ¿Por qué nosotros deberíamos de cambiar el diseño que nos dejó el Maestro? Cuando tocaba el Espíritu Santo en mi vida a través de las Sagradas Escrituras, en un momento dado, vuelvo a comentar un evento muy espiritual mío. Aunque yo nunca toqué así la sangre, porque yo había disparado un arma de fuego, yo pude ver en mi mano manchada con sangre y yo lloraba, hermano, lloraba y era algo así muy difícil de describir. La angustia y la desesperación de mi alma. No sé cuántas veces habré repetido, ¿cómo caí tan bajo? ¿Cómo caí tan bajo? ¿Cómo pude caer tan bajo? Así, no sé cuántas veces habré repetido eso. En ese momento de la visitación del Señor sobre mi vida. Me convenció de pecado. Pero si es el Espíritu Santo, porque un espíritu inmundo también te puede traer eso. Y te dice, no vales nada, sácate la vida. Sos una basura, sos para el Gehenna, donde se queman los desechos. Termina ya con esto. Eso puede hacer un espíritu inmundo. Y tiene parte de la verdad, mas no toda la verdad. El enemigo es un experto en manipular, en infiltrar sus mentiras. Porque si el Espíritu Santo te convence de tu pecado, te vas a sentir vilmente bajo, aunque nunca hayas estado en Tacumbú. Si el Santo, Santo, Santo viene a tocar tu conciencia para que seas preparado, regenerado, nacido de nuevo, para después habitar con Él en la eternidad, si Él te da ese privilegio de ser un hijo de Dios, Él no te va a dejar como basura. Al momento yo me comencé a sentir amado. Y comencé a decir así sin entender, porque yo estaba comenzando a leer la Biblia, un salmo que después yo encontré en la Biblia. Me emociono cuando me acuerdo otra vez. Un salmo que después encontré en la Biblia donde el salmista dice que Dios es su libertador. Yo ese día fui libre en la cárcel. Y no es que comencé a jugar a ser el bueno. Ahí no había ningún pastor, ni ningún hermano que me esté vigilando mis redes sociales. Hermana, vestíte mejor. Hermano, en el fútbol estuviste muy desproporcional. Es un juego de coinonía nomás, no es la final de la Champions, ¿verdad? No. Era Dios, su Santo Espíritu, mi amado Jesús en la Biblia. Y yo. No hay excusas. Lo digo para la gloria del Señor. Espero que me mantenga firme hasta el final de mis días. Porque el Evangelio nunca minimizó, repito, nunca minimizó el destino del impío, sino que de manera vívida describe y advierte sobre el destino final de los que rechazan a Jesús. El infierno no hace alusión a un sufrimiento solamente físico. Estoy viviendo mi infierno, dicen acá. Hermanos, no. Esto va a ser algo muy espiritual, que va a afectar lo físico y el alma, como lo podemos ver en el ejemplo del rico y Lázaro, que estaba atormentado, porque decía a sus hermanos que tenían la misma vida de aquel rico, van a venir a este mismo lugar de tormento donde yo me encuentro. ¿Alguien puede ir a avisarle, por favor? Y la respuesta que viene del Seol alto a través de Abraham, el padre de la fe, es esta. Tienen la palabra. La palabra es la ley y los profetas. Jesús es la ley cumplida y la profecía cumplida. Porque si a la palabra no se entregan, ni si se levanta uno de los muertos creerán. Resucitó Lázaro. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron a planear cómo matar a Jesús. Hermanos, el infierno será la separación eterna del ser humano de la gracia de Dios. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es palabra de Dios. Hay emociones que te llevan al infierno. Por ejemplo, el enojo. Hablé de esto en el momento de las ofrendas. Llegar en este enojo que te hace aborrecer a alguien, despreciar la vida de tu prójimo, al punto
que le deseas el mal, que hablas mal, que le maldecís. Eso es camino al infierno. ¿Has oído que Mateo capítulo 5, versículo 21, que a nuestros antepasados se les dijo no asesinéis? Estoy leyendo la versión NTV. Si cometéis asesinato, quedará sujeto a juicio. Versículo 22 de Mateo 5. Pero yo os digo, dice Jesús nuestro Salvador, si te enojas con alguien, quedará sujeto a juicio. Está hablando de este enojo desmedido. La Biblia te permite que te enojes, ¿sí o no? Airados, pero no. A eso se refiere. Que ese enojo te contamine el alma, genera una amargura al punto de que tu boca maldiga a aquel que está hecho a imagen de tu Creador y Salvador. Quedará sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, correrás peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Leí la versión NTV. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con aquella persona. Luego ven y ahí sí presenta tu ofrenda a Dios. Una emoción que es característica de alguien que está caminando al infierno es esa persona que maldice, que tiene la capacidad de desear el mal a su prójimo, que actúa con esa ira, con ese enojo, en los cuales es imposible que se mueva la justicia de Dios. También hay decisiones que llevan al infierno. Estas decisiones siempre van a tener, la mayoría de las veces van a tener un disfraz de placer, de divertido. Así va a ser, hermanos. De diversión sin consecuencias. Espero que el Espíritu Santo esté advirtiendo tu corazón. Muchos son los que desean y también disfrutan esos caminos al infierno. Dice Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Jesús. Jesús. El que dice que es de Él tiene que andar como Él anduvo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuidado, jóvenes preciosos, cuando dicen a su papá o a su mamá, pero mis compañeros hacen eso. Pero mis amigos también así se divierten. Cuidado con la puerta espaciosa. Si hay alguien que te quiere llevar por ese camino de deseo engañoso, de placer perjudicial, de perdición, de muerte, esa persona no es tu amigo. Puede tener lindas emociones contigo. Puede ser que en un mosquete te defendió. Voy a irme más. Puede ser que te quiera tanto que pueda sacar dinero de su bolsillo para ayudarte. Pero si te quiere alejar de Cristo, es una herramienta del infierno. Dejemos de romantizar cuando lo que necesitan esas personas es que nosotros seamos amigos genuinos para ellos. ¿Cómo? Parándonos firmes en nuestra conducta sobre la roca. ¿O no dice la Biblia, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti? Es lo que las Sagradas Escrituras demanda de aquellos que somos llamados a habitar el cielo con el eterno Dios. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Repito lo que decía Mateo capítulo 13. Esto nos describe un sufrimiento profundo del alma y del cuerpo, un lugar de desesperación de donde los condenados nunca podrán escapar. Estoy teniendo mis conflictos yo, hermanos, en algunas cuestiones. Ya no me va a dar el tiempo para poder explayarme. Espero que se te esté conflictuando también el alma de la forma como te relacionas en algunos aspectos con la gente que necesita
comprender de quién sos. No es que nos vamos a patear a medio mundo, hermanos. Posiblemente ellos los que nos van a querer patear y tenemos que estar preparados para dar la otra mejilla. No te estoy diciendo que seas un buenudo, te estoy diciendo que seas valiente. Se están yendo al infierno. La valentía bíblica es el amor genuino. Hay veces que no vas a sentir nada, que vas a decir, no quiero este problema. Había una madre que estaba cansada, yo estaba cansado, que estaba angustiada porque su hijo estaba en la droga. No quería más que me llame. Y dije, última vez que le voy a llamar a este muchacho. Era un retiro, ella ya iba a pagar el retiro por su hijo. Y le hablé mal al muchacho. Le hablé mal. Mira, será, no te iba a molestar más, porque él también era así medio agresivito, así. Y somos carne. No estoy justificando, pero somos torpes los seres humanos, ¿verdad? Y de repente ya le perdí ya así la empatía. Mira, será la última vez que te llamo. Te cuento que ya hay un retiro y que tu lugar está pagado. Si querés venir, vení, salimos tal, así me escuchó, ¿verdad? Me voy a ir. Me extrañó, ¿verdad? No creí que se iba a ir. Apareció el tipo. Ya no tenía acá la parte así de su tabique, así la parte del medio, así, del cartílago en la fosa nasal de tanta cocaína. Y estando así en medio de las prédicas, no recuerdo cuál de las prédicas, cuando comenzó la administración, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, anda, abrazale. Me fui y le abracé. Yo y todo lloré también así porque era un momento muy especial en verdad. Nunca más se drogó. Conozco solamente dos historias. Cuando yo dejé la droga, hubiese querido que sea así para mí. El Señor tenía otro trato conmigo, ¿verdad? Nunca más volvió a consumir cocaína. Él sintió que el Padre le abrazó. Hay veces que no vamos a sentir nada, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a estar comunicando un amor genuino. Cuidado con querer sentir, y le estás empujando a la gente que amas al infierno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Él es perverso, dice la Biblia, hermanos. Creo que me salté acá. No. Voy a ir terminando con esto. ¿Pueden pasarlo de la alabanza? Atiendan estos pasajes que hablan del infierno. Mateo 23, versículo 33. Dice, serpientes, qué duro, razas de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Acabo de leer Mateo 23, 33. La condenación a la hipocresía de la falsa fe, que encima es un perjuicio para los que nos ven practicando algo que es actuado, no genuino. Esa gente no se va a escapar. Marcos 9, 43. Lo voy a leer rápido. Yo sé que es importante que ustedes lean y me encanta oír las hojas de sus Biblias. Hay vida ahí, hermanos. Vida espiritual me refiero. Pero lo tengo que hacer ya rápido porque termina el tiempo. Marcos 9, 43 dice la palabra de Dios. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Está hablando metafóricamente, quitar la autoridad a todo aquello que venís desarrollando. Si algo que estás desarrollando tiene autoridad sobre tu vida al punto que esa autoridad que le delegaste es un camino de pecado del cual no podés escapar, debes cortar definitivamente. Sea un noviazgo, una amistad, una cuestión laboral, porque es palabra de Dios lo que acabo de leer. Córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El énfasis, hermanos, para tomar decisiones radicales en relación a escapar de la condenación eterna del infierno es claro.
Claro. Me fui con mis amigos del mundo cuando recuperé mi libertad. Yo estaba con un fuego. Yo sentía que iba a conquistar el mundo para Cristo. Me subía en el colectivo. A mi nena de 4 años, cuando eso, 4 o 5 años, le ponía así sobre el hombro y predicamos en el colectivo. Hombre, me fui y cuando estaba así con mis amigos, me pasaban así el porro, marihuana, el vino y toda la basura así que corría ahí. Y yo les predicaba del Señor, les predicaba. Lloré por ellos, hermanos. No sé por qué no pueden escapar. Pero sujeto mi corazón al Dios de la gracia y de la misericordia, que a esta basura, ¿te suena fuerte? ¿Te golpea tu autoestima? Nuestras justicias son trapo de inmundicia. ¿Cuánto más la inmundicia misma? Si creemos que nuestra luz, en verdad, ella no es luz y creemos que estamos en luz y en el corazón es oscuridad. Voy a repetir. Era una basura espiritual. Imposible de acceder al cielo. Y me tocó. Y eso me motivó a ir a visitar a mis amigos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y para sus ángeles. Los que no han seguido a Jesús serán apartados y enviados al fuego eterno. ¿Lloraste alguna vez por alguien? Necesitamos tener conciencia de que se están perdiendo. Aunque el infierno originalmente no fue creado para los hombres, sino para Satanás y los ángeles que cayeron juntamente con él. Rechazar a Cristo es condenación eterna. Estamos amando a Cristo de una manera que en verdad nuestro llamado pueda parecer algo que conquiste su vida. O cuando hablamos con nuestros amigos: sí, ¿te acordás cuando antes farreábamos y cómo tomábamos? Y sí. Emociones y decisiones que caminan al infierno. Termino con el pasaje que iniciamos, Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y las personas, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero hay 2 versículos anteriores a este. El 18 dice, perdón, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Un día estaba yo mal, emocionalmente mal, y me fui junto a mis amigos del mundo. Y ese día sí quería que me pasen lo que sea. ¿Me vas a creer o no? Hermano, no me puedo tampoco subir acá para tratar de impresionarte con una mentira. Ningún bien espiritual viene de una mentira. Ni un pabilo de cigarrillo que no me pasaron. Nada. Y después comenzaron a salir porque se estaban yendo al estadio. Y desde lejos yo le veo a mi papá que sale así. Porque era todo así en la zona del barrio. Y tengo vergüenza a mi papá que me llevaba la Biblia para leer en la cárcel. Y me escondo. Y entiendo que Dios me rescató. Que me cubrió. Yo no sé cómo pudo haber terminado esa noche, tal vez si me drogaba. No sé, no lo quiero pensar. Decido pensar de que a mí me tocó el versículo 17. ¿Lo tenés ahí? El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para que estemos atrapados en los vicios, en el afán, atormentados por demonios. No. Cristo no fue enviado para que nosotros seamos condenados, sino para que el mundo sea salvo por Él.
¿Hay alguien que dice hoy, me entrego a Jesús en este salón? Quiero invitarte a que te pongas de pie delante de Él. Y así como yo entregué un día mi vida, que tengas vos la oportunidad de hacerlo también. Si sabes que estás caminando en pecado, día a día cometes lo que la Biblia dice es pecado, te quiero decir como siervo del Señor que estás caminando al infierno. Pero Dios, el Padre, envió a su Hijo para que seas salvo. ¿Querés recibirlo en tu corazón? No te avergüences de la gente. Si estoy contando que estuve preso, que le disparé en el pecho a un joven, que mi primera hija nació fuera del matrimonio, ¿ustedes piensan que yo estoy aquí parado por eso? Jesús vino a mi vida no para condenarme, para salvarme y hacer de mí una nueva criatura. Y para que yo pueda comunicar sus caminos y que su sangre genuinamente tiene poder para limpiar la conciencia, el alma y la podredumbre del pecado. ¿Vas a entregar tu vida hoy a Jesús? Si estás en este salón, una vez más en su nombre santo te digo, ponete de pie y entrega tu vida a Él. Amén. Amén. Yo lo hice en la comisaría. Y pasó algo que no entendí en ese momento, pero que hoy ya comprendo. Después de orar una oración que me dio un pastor, nunca más les he visto a ese pastor, un pastor chileno era. Dije, le maté a una persona. Y quería contenerme, no quería llorar porque en 1 o 2 horas más me iba a Tacumbú y ahí tenés que ponerte la ropa de fuerte, de que no tenés miedo. Y en un momento el Señor transformó mi vida para siempre. Una cosa te voy a decir en el nombre de Jesús. ¿Tenés algún sueño lindo, algún anhelo importante? No se puede comparar con los planes que Él tiene para tu vida. Ni siquiera te los voy a poder decir, porque si alguien me decía lo que hoy estoy viviendo cuando aquello pasó, iba a pecar como Sara. Me iba a reír que siendo una anciana con vientre estéril me iba a quedar embarazada. Pero soy Sara. Y acá hay muchas Saras que van a ver al Señor visitando sus vidas. Y el Señor promete que así como ustedes no se avergonzaron, porque al ponerse de pie están diciendo, yo he pecado contra Dios, el Señor no se va a avergonzar de ustedes en aquel día y les va a decir, hijos, entren en el gozo de su Señor. Oramos y le decimos, Señor Dios, con ese corazón arrepentido, Señor Dios, perdón. Díganles perdón. Especialmente los que se pusieron de pie primero, por mis pecados. Lávame y seré blanco como la lana. Límpiame con tu sangre, Jesús. El precio de mi libertad creo que es. Creo en tu resurrección. Dilo, por favor, te pusiste de pie, háblalo con tu boca. Con la boca se confiesa para justicia, creyendo en el corazón para salvación. Creo que resucitaste al tercer día, dilo. Creo que resucitaste al tercer día, dilo. Iglesias, ayudemos que se rompa y dilo, creo, Jesús, resucitaste al tercer día. Por eso abro mi corazón para recibir el Espíritu Santo y ser guiado a toda verdad. Renuncio, dilo con fe, renuncio, es una decisión consciente, renuncio a la mentira, a Satanás, a sus obras y me entrego al Espíritu Santo, a la verdad y a la justicia que es en Cristo Jesús. Para tu gloria, Padre, oro entregándome y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.